tardes, feliz y emocionada nuevamente de estar con ustedes en su programa Mujer 180 Grados, conduce Elena Bolaños Medel y pues bueno, ahora con un tema muy interesante donde hablamos de caminando con mi hijo como padre o como madre soltero, y pongo esto entre comillas, ¿no? Porque bien dice por ahí nuestro querido Papa, ¿verdad? Que el ser madre o padre no es un estado civil. Entonces, pues bueno, ¿qué sucede? Es un tema que hoy en la actualidad, como les escribí, es muy frecuente el ver o papás que están 100% siendo responsables de sus hijos, o las mamis también que están siendo responsables 100% de sus hijos. Y pues es muy importante también como el comprender de dónde viene todo esto, qué es lo que nos ha llevado a tener esta experiencia donde estamos pues de alguna manera llevando toda esta responsabilidad con los hijos y estas repercusiones que pueden tener en ellos, y también cómo manejar estas situaciones para que a mediano y largo plazo pues los pequeños no se vean afectados o no se vean alterados con esta situación, con estas dinámicas. También pues como padre o como madre soltera, pues te ves involucrada en muchas situaciones, quizás de repente de no saber cómo manejarlas, cómo compartir este tema, esta historia con tus hijos, el hecho de que no esté papá o no esté mamá dentro de su camino. Y es muy valioso la forma en que tú le explicas a tu hijo, a tu hija, le compartes, y la manera en cómo experimentas esta situación. Hemos visto en programas pasados que o lo puedes conducir para manejar esta experiencia desde el amor o esta experiencia desde el miedo. Y de ello va a depender los resultados que en su vida vaya teniendo al estar viviendo nuevas experiencias. Entonces, pues en este tema, si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo llegar a través de la fanpage Elena Bolaños, integrando al ser, potencializando al líder. Voy a estar aquí al pendiente si tienes alguna duda en particular. ¿Qué es lo que lleva o qué es lo que me lleva a tocar este tema? En primer lugar, bueno, soy madre de un hijo de 14 años, donde el papá decidió y eligió no estar desde el embarazo. ¿Qué sucede con estos temas? Como mujer, primeramente, pues te llegas a vivir en una situación de miedo, en una situación quizás de soledad o de, pues de muchas emociones encontradas, ¿no? Respecto al punto, porque a lo mejor el tener el hijo, como en mi caso, fue de mucha alegría, el quedar embarazada fue un tema de mucha alegría en lo personal. Sin embargo, a veces las circunstancias que rodean este evento pueden no ser quizás las más favorables o las que tú tenías contemplado. Esto mismo te lleva a experimentar, al pasar esa etapa, quizás desde la mayor de las alegrías y desde mucha armonía, o bien desde la tristeza, desde el dolor de estar 100% responsable de tu hijo, de tu hija. ¿Qué sucede? Hemos hablado que traemos una información, traemos una herencia emocional de nuestro árbol familiar, de cómo ha sido la situación de tener hijos, cómo ha sido la situación de un embarazo, cómo ha sido la situación de una relación de pareja, si ha sido en perfecta armonía o si ha sido en situaciones de conflicto, de miedo. Entonces, de por sí ya traemos esa información, ¿ok? Ahora, se habla que toda esta información, más también del tiempo, del antes de estar embarazada, incluso, ¿no? el periodo pregestacional, durante el periodo gestacional y hasta los 3 años, sigues transmitiendo la información que tú traes como mami a tu pequeñito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás embarazada, de por sí ya le estás transmitiendo información a tu hijo, a tu hija, más todas las experiencias que estás viviendo, esas emociones de tristeza, de alegría, de dolor, de frustración, todas las está experimentando tu bebé. Y entonces, después de que nace tu pequeñito,
todavía 3 años está recibiendo o ya recibió y está experimentando todas esas situaciones, ¿no? Te voy a compartir que de repente estos temas tú los empiezas a observar en tus hijos, en tu hijo, en tu hija, como temas de quizás no tener facilidad para hacer amigos, de sentirse solo, de quizás no amarse lo suficiente, ¿no? A lo mejor se juzga, se critica, es que no puedo, siempre me salen mal las cosas, soy un tonto. Puedes escuchar este tipo de temas, de comentarios en tu hijo, en tu hija, o el tema que platicamos la vez pasada, los berrinches, ¿no? A veces por querer llamar la atención, a veces pues por no saber cómo manejar las emociones de una manera inteligente. Entonces, es muy importante estar muy conscientes de esta información que traemos de la herencia emocional y qué es lo que le hemos transmitido a nuestro pequeño durante el embarazo. Y ya conscientes de esta información, nos va a decir mucho del comportamiento o del manejo emocional que están teniendo nuestros hijos. Y entonces el cómo ayudarlos sabiendo de dónde está partiendo toda esta gama de comportamientos en él. Todos tenemos esta herencia emocional. Sin embargo, cada uno de nosotros elige. Si la herencia emocional positiva, donde somos fuertes y podemos y tenemos esa riqueza y esa abundancia emocional y material, si la experimentamos y le damos el enfoque y el mayor peso a esa herencia emocional, o bien también a la herencia emocional donde creamos o donde se ha creado temas de carencia emocional, de dolor, de tristeza. Entonces tenemos la opción de manejarnos hacia la herencia emocional constructiva, positiva, y la otra que le llamaremos la sombra, el miedo o el ego. Entonces tenemos la decisión. Para ello ayuda mucho, como hemos compartido, pues a veces el tener personas que nos puedan apoyar, como a tener una visión diferente, una expectativa diferente respecto a lo que nos está sucediendo. ¿Por qué es importante esto? Porque si estoy acostumbrado a ver 4 paredes de color verde, voy a seguir viendo 4 paredes de color verde hasta que no abra mi mente para poder darme cuenta o hacerme consciente de que hay de otros colores y hay más paredes y hay más puertas y hay ventanas y hay un sinfín de opciones, de alternativas. Entonces, es importante también apoyarnos en ya sea terapias, talleres, libros, cursos, conferencias, todo lo que te sirva para despertar tu conciencia y que tu mente se abra a poder ver más allá de lo que ven tus ojos físicos. Ok, hablamos dentro del embarazo, qué situaciones, qué experiencias son las que viviste o estás viviendo si actualmente estás embarazada. Si te estás viviendo con tranquilidad, con paz, con armonía, feliz de tu embarazo, si tus pensamientos y emociones son amorosos, armoniosos, creativos, o bien estás en la tristeza, en el dolor, en la frustración, en el desánimo. Es darte cuenta qué pensamientos o qué es lo que viviste dentro de tu embarazo. Incluso como parejas, como con tu pareja, si estuvo la pareja, qué situaciones de a lo mejor conflicto, peleas hubo con tu pareja, porque también al tú experimentarlo todo lo transmitiste al bebé. Miedo, temor, abandono, soledad o alegría, felicidad, dicha. ¿Y qué sucede? Cuando nacen los hijos, incluso al estar lactando, y lo haces con enojo, lo haces apresurada, lo haces presionada, le estás transmitiendo toda esa emocionalidad a tu pequeñito. Habíamos hablado en otros programas de que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Y entonces, si el hecho de estar alimentando a tu bebé, estás tensa, cansada, fastidiada, imagínate todo lo que estás transmitiendo a tu pequeñito, más aparte lo que tú misma estás replicando en ti. Y te voy a platicar, si me ayudas, Cari, hay una imagen de conexiones nerviosas, porque quiero platicarte. Esto es algo muy interesante. La página de fanpage
se llama Integrando al Ser, Potencializando al Líder. Y tiene un fondo, y precisamente es, gracias Cari, y precisamente es porque hay que integrar los diferentes aspectos, hay que integrar diferentes técnicas, hay que integrar la información que nos va llegando. Y hablando en el aspecto de la mecánica cuántica, de la física cuántica, déjame te platico que en las conexiones neuronales, en toda esa transmisión de información, de impulsos eléctricos, cuando tú te enojas, se está transmitiendo esa información del enojo. Y cada vez que te enojas, es decir, tu método de reacción es el enojo, lo que está sucediendo a nivel de las neuronas, de esa información que se transmite, se están generando más receptores para estas emociones. Y si tienes más receptores para la emoción del enojo, te vas a seguir experimentando en más situaciones del enojo. Y si integramos la parte de la ley de atracción, de las leyes naturales, de la vibración, de la resonancia, de la frecuencia, ¿no? Polaridad, estamos hablando de que estamos atrayendo también a más situaciones, en este caso, por ejemplo, con nuestros hijos, con la pareja, y si no es la pareja, pues con la familia o en el trabajo, que nos esté generando todas estas situaciones. Por ello, lo importante que es hacer cambios para que, si ya te cachaste que si gran parte de tu embarazo, en este momento, o cuando estuviste embarazada, pasaste enojo, frustración, soledad, abandono, por no tener a tu pareja contigo, bueno, pues algo muy valioso es hacerte consciente. Ya lo tienes consciente, es saber que esa información la transmitimos a los hijos, ¿vale? Y entonces, ¿qué requiero trabajar con hijos? Si lo que viví fue abandono, entonces trabajar mucho el amor hacia mí misma, el sentirme acompañada, el saber que soy una mujer valiosa, el que soy una mujer hermosa, el que soy una mujer, que soy amor incondicional, y que si me doy eso a mí misma, y lo estoy dando a otras personas, se sigue replicando. Y como lo estoy experimentando a nivel neuronal, igualmente estos receptores, o sea, va a haber más receptores donde haya esta paz, armonía, tranquilidad, y entonces por ley de atracción voy a atraer, porque voy a resonar en la misma frecuencia. ¿Y qué sucede con nuestros hijos? Cuando nosotros hacemos esos cambios, hablamos de una inteligencia emocional, hablamos del manejar de manera diferente las situaciones que generalmente quizás en la familia se manejaron trabajaron desde un aspecto de enojo, reactivo, de frustración. Y entonces, al yo manejarlo como madre o como padre, porque también hay papis solteros, ¿no?, que se quedaron con la responsabilidad de sus hijos, manejarlo de manera inteligente, emocionalmente inteligente, nuestros hijos lo que aprenden es hacer lo mismo. Entonces, cuando tú lo haces, tú lo aplicas, tu hijo por consecuencia, por espejo, por aprendizaje, va a hacer lo mismo. Es decir, si tú te vives en la victimización de pobrecita de mí, pobrecito de mí, que estoy solo con mi hijo, o estoy sola con mi hija y soy responsable de todo, y es que tu padre no me ayudó, no me ayuda, no está aquí, ¿no? O tu mamá se fue y me dejó con la responsabilidad. O sea, al estar haciendo eso, uno, nos estamos victimizando. Por otro lado, estamos generando a nivel inconsciente que se esté guardando esa información en nuestros hijos. Que repitan esta misma situación, porque como lo que se está grabando es un tema de drama y emoción, de pérdida, de abandono, de victimización, entonces se va a poner como ese mismo disfraz que yo me puse como mamá, y entonces la reacción de mi hijo va a ser diferente y va a traer situaciones diferentes. Situaciones similares. ¿Qué pasa? También respecto a este tema del árbol familiar, es importante poner orden en ese árbol familiar. Es decir, no por el hecho que le niegues información a tu hijo o a tu hija respecto a la mamá o al papá, significa que no existe.
es importante poner este equilibrio, este orden en el árbol familiar, de que aunque el papá o la mamá no estén en este momento físicamente con el hijo o la hija, existe mamá y papá. Incluso te puedo decir que por no, desde el amor, hablarle y hacer conscientes a los hijos de la existencia de papá o mamá, puede llegar a haber actitudes o comportamientos de los hijos en busca de esa figura materna o paterna. Incluso en la adolescencia, llegar a tener atracción por el mismo sexo, por la cuestión de estar buscando a mamá o a papá afuera. Por ello es bien importante trabajar este tema. Y de ahí, ¿te acuerdas que, si no viste el primer programa que estuvo por aquí, Guillermo Cabañas, que es, pues tiene una maestría en lo que es en constelaciones, psicomagia, tiene un evento este próximo fin de semana, para que también precisamente dentro de esta técnica constelaciones se maneja el poner ese orden, ese balance en el árbol familiar, el hacernos consciente de que por haber tenido un aborto, ¿no?, esa pérdida, porque no esté mamá o papá presentes, sí existe, ¿no? En el árbol familiar existe, porque para existir el hijo hay papá y hay mamá. Y hay que poner un orden a toda esta estructura del árbol para que entonces haya un orden en nuestra vida y que nuestros hijos no repitan la historia de o quedar embarazadas y sin pareja, o embarazar a una mujer y quedarse sin pareja. ¿Te das cuenta qué importante es esta parte de la comunicación, esta parte de ser honestos con nosotros mismos, del no guardar secretos, ¿no? Estos secretos, como se maneja en transgeneracional, ¿no?, es esta parte de los secretos, tarde o temprano buscan estar en la luz, buscan salir. Y entonces, si tú guardas secretos, lo que estás haciendo es generar en tus descendientes, pues que tarde o temprano esos secretos salgan a la luz, se quiera restaurar el orden en el árbol y haya situaciones de conflicto, enfermedades o accidentes. Entonces, pues, lo que se sugiere es ser claros, ser honestos con uno mismo, esta comunicación abierta con los hijos. Te voy a compartir que de muy chiquito mi hijo tuvo inquietudes de saber acerca de su historia, y con todo el amor y con el conocimiento y conciencia de ese momento, pues compartí con él, ¿no?, la historia de su papá y de una servidora, y de la decisión que se tomó, y también que eso no hace malas personas en el caso de la mamá o el papá que no estén, que hayan decidido no estar. Simplemente tomaron una decisión. Eso no lo hace mala o buena persona, que de hecho tú sabes que no creo en lo bueno y no, lo malo, sino en las interpretaciones que le damos, y en diferentes pues conciencias, ¿no?, o interpretaciones que le damos a las cosas. Entonces, sin emitir un juicio o una crítica hacia su papá, le expliqué la situación, le expliqué qué es lo que pasó, y hoy en día él no guarda ningún resentimiento, él lo ve como de, pues sí, o sea, todos tomamos decisiones, sin embargo, dentro de esas decisiones hay una causa y un efecto, ¿ok? Entonces, si yo tomo la decisión de no estar con mi hijo, con mi hija, eso tiene una repercusión y va a trascender hacia su descendencia, ¿no? Entonces, lo más sano que puedes hacer para ti, como mamá o como papá, es no hagas comentarios negativos acerca del papá o de la mamá de tu hijo. No lo llenes de mensajes no amorosos. No generes o no propicies que en su corazón haya temas de dolor, de tristeza, de odio. Porque más allá de que ese odio, ese resentimiento no le llega a la otra persona, o sea, es hacia tu hijo, hacia tu hija, y quien se daña eres tú por guardar esos sentimientos quizás de odio, de resentimiento, porque a quien impactas a ti, a tus células, como lo hemos hablado, y también a tu hijo o a tu hija. Vamos a hacer un pequeño corte
y regresamos en un momento. Regresamos nuevamente a este tema. Muchísimas gracias por estar aquí en su programa Mujer 180 grados, donde pues la finalidad es compartirte pues herramientas, técnicas que puedan ayudarte pues a comprender o a ver desde otra perspectiva. Lo que hago pues es compartirte mucho en parte la experiencia en una servidora, de diferentes herramientas, de diferentes técnicas, de diferentes enfoques, ya que, como te mencioné, pues una parte de la labor de Elena Bolaños Medel es integrar todos los elementos y toda la información, toda la sabiduría que hay, la sabiduría universal, para poder ir armando el rompecabezas, ¿no? Y comprender precisamente todo lo que es nuestro propósito de vida, el propósito de la existencia. Y te comentaba que a veces dentro del dolor o el resentimiento porque mi pareja no está conmigo, porque mi pareja no está con sus hijos o su hijo, pudiera eso desencadenar resentimiento y enojo y generar esto una serie de situaciones, tanto de que te vivas enojada contigo y con la vida y con tus hijos, tanto y que te empiecen por ley de atracción, ¿no? Como lo hemos platicado, que se empiecen a hacer más complejas tus situaciones de vida en el área laboral, en el área familiar, en el área económica, lo mismo. Por ello, lo importante que es detectar estas conductas, estos comportamientos en nosotros y en nuestros hijos. Y si estás apenas planeando, programando tener un bebé o estás embarazada, siempre es el momento justo para hacer cambios. No hay que esperar y no hay que decir, híjole, pues es que ya la regué y durante mi embarazo pasé todas estas situaciones y lloré y me enojé y fui y le grité. No. Eso ya es pasado, ya es historia. ¿Para qué te sirve esas experiencias que tuviste? Para hacerlo diferente, ¿ok? Entonces, si ya sucedió eso, que durante el embarazo hubo conflicto, hubo gritos, hubo pelea, hubo tristeza, es tiempo de hacer un cambio. Este cambio implica varias cosas. No solamente implica leer un libro o el ir a un taller o una conferencia, implica aplicarlo en el día a día. Si tu hijo o tu hija ven que te estás ocupando en tu desarrollo integral, en tu crecimiento, en amarte, en quererte, van a hacer lo mismo. Si tus hijos ven que como mamá o papá soltero, no tienes conflicto con tener una pareja, ellos tampoco van a tener conflicto porque tengas una pareja. Te voy a decir una cosa, algo curioso. Mi hijo desde chiquito me decía así no, sí mamá, y ya vas a tener novio, y ya vas a tener novio, ¿no? Entonces, eso es muy lindo en la parte de saber que es tan seguro de sí mismo, o tan segura de sí misma, en el caso de las niñas, que no les crea ningún tema el que tú tengas una pareja. Y eso es bien bonito, porque te da esa tranquilidad, esa libertad, y también que tu hijo, tu hija, tampoco tiene tema respecto a que tú tengas pareja y que en un futuro tampoco ese es su tema. Porque sabe que cada uno toma sus decisiones, porque saben que lo estás viendo desde una perspectiva del amor, porque también tú lo estás trabajando a nivel de esta revisión y de trabajar tu árbol familiar. Entonces es bien importante que estoy proyectando hacia mi hijo, hacia mi hija, respecto al tema de pareja. El dejar de echar culpas, porque incluso el hecho de que tú seas mamá o papá soltero tiene que ver con tu historia familiar. Te voy a platicar que en la revisión de mi árbol familiar hace tiempo me doy cuenta precisamente que mi abuela materna pues estuvo a cargo de sus hijos prácticamente al 100% por el fallecimiento del abuelo, no estuvo presente. Entonces yo repito esa historia
Afortunadamente, pues bueno, trabajando diferentes técnicas, en una de ellas precisamente con Guillermo Cabañas, fue dar ese orden al árbol familiar donde restauramos ese equilibrio de que esto no tiene por qué repetirse nuevamente ni en mi experiencia, ni tampoco en la de mi hijo y ni de su. Y contemplando este tema de principios, de valores, déjame te comparto algo. Se habla, escuchamos en diferentes lugares, en las escuelas, en las empresas, en casa, acerca de los valores. Pues oye muy bonito, ¿no? Sin embargo, aquí la pregunta es si se aplican. Porque el hablar o en una empresa o en una escuela o en el gobierno o en casa, hablar de valores, más no aplicarlos, ¿qué palabra podríamos usar? Incongruente, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi hijo, mi hija, se encamine o tome decisiones respecto a esos valores, ¿qué valores de esos que le estoy yo sugiriendo, invitando, compartiendo, ¿no? Los estoy aplicando yo en mi vida? ¿Qué temas de honestidad, qué temas de congruencia, qué temas de amarme a mí misma, qué temas, todo lo que yo le estoy exigiendo a mi hijo, a mi hija, qué de ello estoy aplicando yo? Entonces, seamos en esta parte muy congruentes de qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que estamos exigiendo, para que entonces también de una manera amorosa lo apliquemos nosotros. Y bueno, regresando al tema de esta parte de cuando no está la pareja contigo. La imagen que utilicé para este programa fue de un hombre. Y es, aunque en su mayoría, por estadística, somos mujeres las que estamos, las que se están haciendo cargo al 100% de los hijos, en su mayoría son mujeres, también sabemos que hay hombres que se están haciendo hoy cargo al 100% de los hijos. Y esto también es una labor muy valiosa, y dentro de las creencias limitantes y las creencias ilimitadas que hay dentro del género masculino, el estarse responsabilizando de los hijos también es digno de aplaudirse, al igual que en la mujer. Y que también es importante para los hombres, para los papis que están siendo responsables de sus hijos, el también dar estas herramientas de empoderamiento, de desarrollo personal, que también lo trabajen ustedes, para que entonces puedan tener un acompañamiento mucho más completo, mucho más integrado a los hijos, y tener un equilibrio entre la energía femenina, la energía masculina, tanto para ustedes como para los hijos. Que tengan esta parte también del expresar las emociones, del compartir, del estar abierto a nuevas experiencias, el que también no tengan un tema de rechazo hacia los hombres o hacia las mujeres. Y el de repente no crear o generar estas situaciones de apatía hacia una relación de pareja. Por ello también como papis, pues esta labor que están haciendo de crianza, de compartir su amor, de dar amor, pues también saber que hoy en día hay papás que se están haciendo cargo de sus hijos. ¿Y qué sucede? Que van creciendo los niños, los pequeños, y cuando tú estás como mamá, como papá, integrando todos estos elementos, fortaleciendo tu autoestima y la autoestima de tus hijos, te vas a dar cuenta que tus hijos van a tomar decisiones cada vez más armoniosas, van a manejar sus emociones más positivamente, ¿no? Porque un punto muy importante es que situación que se presente, la interpretación o la forma en que la manejes y la manejen tus hijos sea desde la inteligencia emocional, sea no desde el drama, sino desde la armonía, desde la paz. Incluso, hablando de la mecánica cuántica, nos regresamos a este tema muy interesante,
donde, ¿qué sucede cuando hay, en el campo cuántico hay una serie de alternativas, de opciones, y cuando hay un observador, cuando hay alguien que está observando algo, ya le emite su interpretación. Entonces, en una misma situación, una persona puede verlo desde los ojos del crecimiento y decir, mira, aquí puedo generar esto, no se dio este resultado, sin embargo, puedo generar esto y puedo ampliar mis conocimientos, o puedo crecer, etcétera. O viéndolo desde la tragedia, desde el miedo, desde el ego, a decir, no, pues es que siempre me pasa lo mismo y yo no puedo, ¿no? ¿Y cuántas de estas frases llegamos a hacer nosotros mismos y que de repente nuestros hijos ya las están replicando, ¿no? Entonces, precisamente es esta parte de fortalecer a nuestro hijo, a nuestra hija. Cuando estamos con esta parte de la responsabilidad como madre o como padre soltero, tenemos esta parte del llevar a la casa el sustento, de la educación, ¿no? De correr a la escuela, regresar. Y sí, puede pasar que de repente te sientas exhausto, que te sientas agotado, que te sientas desgastado del hijo, ¿no? Y el querer pues estar con su mami, ¿no? Y a veces tú querer llegar a quiero dormir, quiero descansar, ¿no? Sin embargo, hoy en día agradezco mucho al universo, me agradezco pues a mí también, porque es importante agradecernos del estar poniendo cada vez más esta rueda en equilibrio para poder estar con los hijos, para poder tener mayor balance y que entonces podamos estar creando más cosas y que eso mismo lo transmitamos a los hijos. No por ser madre soltera o padre soltero implica que te mates trabajando, no implica que no merezcas tener una pareja, no implica que entonces solamente te enfoques a los hijos, porque entonces tus hijos van a hacer lo mismo. Y tú los quieres ver felices, tú los quieres ver con una familia integrada, tú los quieres ver con una historia de éxito. Sin embargo, si el espejito que están teniendo no es ese, probablemente lo consigan quizás con muchas situaciones de conflicto en su camino. Más podemos acompañarlos con una situación diferente, con un empoderamiento, con una autoestima, con una inteligencia emocional fortalecida, para que entonces puedan tomar decisiones diferentes y creen una historia diferente a la que quizás has tenido. Y además, por el hecho de que ahorita estés en la situación en la que estás, no significa que no puedas tener una pareja, no significa que no puedas integrar una familia. Y aquí también implica mucho qué estás vibrando, en qué resonancia estás, para que entonces, si tú trabajas en ti como hombre, como mujer, como ser, vas a atraer a una persona, una pareja que esté en esa frecuencia de ese crecimiento, de ese desarrollo, de esa evolución, para que entonces también sientas como papá o mamá la confianza de acercar a una persona a la vida de tus hijos, porque quizás la historia que conociste dices no la quiero volver a repetir. Sin embargo, si te enfocas en no lo quiero repetir, en condicionar una experiencia nueva a algo que sucedió, acuérdate, lo que va a hacer, lo que hace la física cuántica, lo que hace la ley de atracción, es en lo que te enfocas, es lo que atraes. Entonces, más bien enfocarte a qué es lo que sí quiero en mi vida y lo experimento en mí, en mi equilibrio, en el avanzar, en el crecer, el reconocer qué aspectos quizás no estoy haciendo en este momento tan alineados, que quizás en este momento no estoy tan en equilibrio en mi rueda de vida. Sin embargo, estoy trabajando en ello y mi enfoque es hacia el éxito, hacia el equilibrio, hacia el logro, hacia también amarme, quererme, apoyarme y también hacia nuestros hijos. ¿Qué sucede? Que puedes decir, bueno, no, es que yo tomo la decisión de estar soltero o soltera, ¿no? Y
está excelente. O sea, si esa es tu decisión, todos tenemos el libre albedrío, mientras no te genere un conflicto. Cuando nos genera un conflicto, cuando la decisión está tomada en relación a un miedo, entonces sí estamos hablando de que nuestra frecuencia pues no es como tan de amor, ¿verdad? Porque hay un miedo que se está generando ahí, que estamos sintiendo, que estamos vibrando, estamos resonando, y por ende también nuestros hijos van a tener ese miedo hacia una situación, una relación de pareja. Por tanto, pues es importante considerar estos puntos. Hoy en día estamos viviendo experiencias, si me ayudas con la, Cari, con la imagen de las 3 familias, mamá, papá, está mamá, papá, hijo, exacto. Pues hoy en día tenemos familias integradas de diferente manera, ¿no? Puede ser el papá con la hija, con los hijos, la mamá con la hija, o pueden ser los dos papis con los hijos, ¿no? Cualquiera, cual sea la situación, si uno como papá o como mamá trabajas en ti, abres tu mente, tu corazón, a que hay maneras diferentes tu mente para poder hacerlo diferente, te aseguro que vas a tener un crecimiento, y te aseguro que también con certeza de que estos pequeñitos igualmente van a estar con esa apertura de su mente, en su corazón, en su vida, de atraer y de vivir cosas y experiencias diferentes. Quiero comentarte, porque de repente se me va el tiempo y no alcanzo a darte como algunos puntos, y es, la vez pasada se me pasó comentarte, no sé si te platiqué, de algunas películas que las tenemos por ahí en la página web, que es www.elenabolanosconferenciasytalleres.com, para que las revises. Hay materiales de apoyo que constantemente, vamos a estar cambiando para pues que te sirvan de refuerzo dentro de estos temas. También compartirte que es importante pues que hagas llegar comentarios, si tienes algún tema en particular que requieras que se trabaje, pues igualmente con toda la apertura lo puedes, ya sea por mensaje a mi celular 55 54 62 73 68, o bien también a través de la fanpage Elena Bolaños, /integrando al ser, potencializando al líder. Comentarte que también están ahí en la página, y ahorita se van a presentar también los siguientes eventos. Este próximo fin de semana tenemos Mi Pareja, Mi Reflejo en Jalapa, Veracruz, el sábado, y el domingo el taller de Yo Soy Amor. Pues muy contentos de poder estar con ustedes allá en Jalapa, con el corazón abierto y emocionado. Y siguen otras fechas por ahí también aquí en la Ciudad de México, tenemos en Cuernavaca, y por allá pues en Aguascalientes también ya vamos a estar. Entonces revisen próximas fechas y pues aprovechen. Tenemos promoción de hasta el 50% de descuento en los talleres en los meses de julio y agosto, precisamente porque la intención es compartir y aportar pues estas herramientas a ustedes como papis, como mamis, a los pequeñitos, con todo el corazón. Y si puedes compartir pues también los programas, pues te lo agradeceré muchísimo, porque es una manera pues de ayudar a que se expanda toda esta información. Muy bien, muchas gracias. Y regresando al tema, entonces, ya estás en esta situación como papá y como mamá, soltero, ¿no? Repito. ¿Qué requiero hacer? Haz cambios, nuevas formas de hacer las cosas. Es lo que nos va llevando a cada día hacerlo mejor y mejor y mejor. Si nos encasillamos a que en la historia familiar, o como yo aprendí a ser mamá o a ser papá, es desde el juicio, la crítica, el quejarme porque no está mi pareja conmigo, el quejarme porque yo sustento toda la parte económica, el quejarme porque no aporta tiempo, entonces lo que voy a hacer de mi vida es un martirio o un infierno, ¿no? Y por ahí este tema importante del cielo y el infierno, pues nos los hacemos en esta vida. No requerimos irnos a otro lado.
en nuestra propia vida estamos viviendo un cielo o un infierno. Y eso es lo mismo que estamos transmitiendo hacia nuestros hijos. ¿Quieres que tu hijo viva su propio cielo, su propio espacio, sus propias experiencias de una familia integrada, de éxito, de ir bien en la escuela, de tener muy claros sus objetivos, de conocer sus talentos, de conocer sus dones, de desarrollarlos, de estar abierto, o que tu hijo se queje o no quiera saber de los hombres o de las mujeres, o cuando tiene una pareja se está peleando, que repite el patrón de ser mamá, papá soltero, ¿no? ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? ¿Qué es lo que quieres para ti? Y en ese mismo sentido, trabajarlo en ti. Como te comento, todo esto que te comparto, puedes creerlo o no, esa es decisión tuya. Sin embargo, si lo que estás viviendo hoy en día no te está dando los resultados que quieres, busca una forma diferente. No te quedes en el, bueno, pues ya es lo que conozco y aquí me quedo. Busca formas diferentes. Te voy a comentar en esta parte de las neuronas qué sucede cuando haces algo diferente. Nuevas conexiones nerviosas se forman. Se están creando nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y nuevas redes neuronales. Cuando te quedas con las mismas cosas y las mismas formas y la misma forma de reaccionar, son las mismas conexiones nerviosas y acuérdate, se van multiplicando, o sea, porque se van generando más receptores. Entonces, pues, hacer cambios, a modificar patrones, a vivirnos en amor, en alegría, en paz, en dicha, para que eso quede instaurado en ti como papi, como mami, como ser, y lo transmitamos a nuestros hijos. Te agradezco muchísimo, me puedes dejar tus comentarios, aunque termine el programa, con muchísimo gusto los contestamos, y que revises los nuevos eventos para que pues, nos podamos conocer y podamos compartir muchas más herramientas. Muchísimas gracias, mi nombre es Elena Bolaños Medel y en tu programa Mujer 180 Grados. Te amo, que tengas luz y armonía en tu vida, hecho está.